volviendo al tema de las dos startups que estaban acá, yo después de eso sí brinqué a Yomi. Ale Ramac, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Estuve en la parte de finanzas como Head of Finance y luego estuve liderando un proyecto. Ellos querían en su momento sacar un producto relacionado a FinTech y bueno, viví muy de cerca lo que fue empezar con 40 empleados a 250 en menos de un año, abrir 5 países en menos de 6 meses, hacer un Series A enorme. Y esto es como súper básico lo que yo estoy diciendo, pero si yo posiblemente voy a tratar de levantar capital con gente que tiene puras tesis de inversión de empresas como Rappi y demás, Claro. yo sé que quizás mis inversionistas potenciales son gente que conecte con la agricultura, con la ganadería, que haya una pasión y que eso vamos a ser socios. Entonces no es solamente el driven, creo que no puede ser solamente monetario, porque también un mal socio te puede traer problemas, porque si tienes un socio que nada más lo que quiera es ver rápido la plata y no entienda la industria, Correcto. no entienda los ciclos de algo, no entienda esa cosa, te puede generar más problemas que el beneficio de que te haya dado el dinero. O sea, es mejor a veces ni siquiera aceptar ese dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Propulsores Podcast. Soy Marco Rosales y hoy les traigo el episodio de Alexandra Ramac. Ale estuvo muchísimos años en Citibank, específicamente en el área de riesgo. Durante su experiencia en Citibank pudo participar en los proyectos más grandes enfocados en el crecimiento y desarrollo de las industrias más importantes de la economía nacional. Gracias a esta experiencia, Ale pudo desarrollar un sentido y un entendimiento bien profundo sobre el riesgo y cómo esta es una variable muy importante a la hora de entender negocios y empresas no solo en el mercado nacional, sino en cualquier mercado del mundo. Luego de esto, Ale da un salto muy importante en su carrera profesional, enfocándose ahora a estar en empresas y negocios más dedicados a la innovación y el desarrollo de tecnologías. Esto la llevó a ser parte del equipo principal de finanzas en Yomi, específicamente en su vertical de delivery, para luego ser parte de los equipos de Business Development y finanzas en Ridery. Ahora Ale se encuentra desarrollando proyectos personales, aplicando todas las experiencias adquiridas tanto en la banca, en finanzas y en startups, como es el caso de TerraSouls, un proyecto que busca, a través del uso y la implementación de tecnología hidropónica, incentivar el crecimiento de la agricultura urbana para traer una nueva línea de productos más frescos y orgánicos para la ciudad. Recuerden suscribirse, comentar y compartir este video con todas las personas que estén interesadas en conocer más de negocios, de startups y de tecnología en Venezuela. Disfruten el episodio. Ale Ramac, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo genial. Qué ¿Cómo bueno. va todo? Muy bien, gracias a Dios. Y muchas gracias por invitarme. Me siento súper honrada y súper orgullosa de que estés haciendo esto. Una vez más, muy orgullosa de ti. Coño, gracias. En verdad, creo que lo conversábamos ahorita antes de iniciar. Como que este tipo de espacios, en verdad, o la intención que tengo con esto es mostrarle al mundo, al pequeño mundo que conozco en este momento, de personas increíbles que están haciendo cosas sumamente interesantes en el país y que pueden tener incluso repercusiones globales y qué buena manera empezar así contigo. Eres uno de los primeros episodios que, en verdad, cuando estaba planificando esto al inicio, era imposible no contactarte de primero. Entonces, qué genial tenerte acá. Gracias. Y gracias por pensar en mí. No, vale, siempre. Mira, Ale, la verdad es que justamente cuando yo estaba arrancando con esto, planificando quiénes iban a ser esas primeras personas con las cuales iba a crear estos episodios, la verdad es que tenemos cerca de 1 año y medio, casi 2 años conociéndonos. Trabajamos juntos, muy de la mano, muy cerca. Considero que tienes una historia bien particular, bien interesante, que a veces a uno se le puede olvidar en el día a día las cosas que has logrado y que has hecho hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que cuando nos conocimos, quizás tu background era un background bien específico en el área de finanzas. Capaz en ese momento llegaste a hacer otras cosas más relacionadas a business development, a desarrollo de producto también, digamos, a dar un poco más de foco hacia dónde deberían ir algunas estrategias donde estábamos trabajando antes.
pero sí me interesaba saber y entender cómo fue ese brinco, ¿no? O sea, cómo fue tu experiencia trabajando como tal en la industria financiera, que en verdad yo tengo muy poca noción de eso, sobre todo en el marco venezolano. Sé que estuviste en Citi un buen tiempo. Y a pesar de que alguno pueda entender y conocer qué es Citibank o qué más o menos qué implicaciones tiene, la verdad es que en profundidad muy poco se sabe de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo fue tu experiencia estando en Citi los años que estuviste allí? Ok, bueno, te cuento, a ver, yo creo que Citi fue una de las experiencias por las cuales yo me siento más agradecida. Empecé muy chiquita, a los 21 años, una oportunidad que hubo en la tesorería, en la mesa de Money Market. Para mí, yo no sabía, cuando uno se gradúa de la universidad, uno la verdad es que no sabe nada. Tú crees que te educaron y vas a tener una super carrera profesional. Y mis primeros 3 años en Citi dije, wow, yo estudié economía y aquí se hace otra cosa totalmente diferente a lo que en teoría es mi profesión. No totalmente diferente, pero sí hay una manera de hacer las cosas. La tesorería, una experiencia increíble por el rush, porque te enseñan como que el tema de cómo abren los mercados, cómo funciona el dinero, es un área muy medular dentro de los bancos, porque es lo que al final te permite saber cuánto tienes para invertir, cuánto tienes para prestar, muchas terminologías. Luego estuve en el área de riesgo corporativo, que riesgo es, yo creo que es core para cualquier fundamento o algo que tú vayas a hacer. Son decisiones de vida, de cómo ver diversas industrias, y a mí me tocó ver desde carteras de turismo, agrícola, manufactura. Entonces adquieres mucho conocimiento, y que, bueno, Citi es un banco que tiene más de 200 años de historia en el mundo, y que obviamente es muy estructurado, te da esa estructura corporativa y te da mucho conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo era mucho más chama y te dicen, bueno, para que tú puedas otorgar tu primer crédito, tú empiezas por una línea de crédito de 50,000, luego de 100,000 y luego vas haciendo cursos. Tienes un tema de desarrollo profesional que al final yo terminé teniendo como una firma de crédito de $5 millones. Te llamas algo así como que Credit Analyst Level 3, ¿sabes? Okay. Y luego me fui a la parte de banca corporativa, que era para tener a los clientes de Citi, que en ese momento, pues bueno, al ser una transnacional, tienes al lomito. Entonces, y era también en la época de la diáspora venezolana, todo el mundo se estaba yendo y digamos, a mí me hubiese tocado tener el cargo de director y hubiese tenido que pasar muchos años, pero como esa gente se estaba yendo, a pesar de que yo seguía siendo muy joven, me daban responsabilidades y clientes muy importantes, como por ejemplo manejar un Polar, manejar la relación de un Procter, manejar relaciones que nunca en mi vida me hubiese imaginado tener a tan corta edad. Entonces, para mí Citi fue la base sólida, que luego me las llevé a casas de bolsa. Okay. Cuando trabajas en casa de bolsa es importante que si estás en sales, en la parte de ventas de casa de bolsa, que puedas tener un portafolio. Yo usé mucho ese portafolio y las buenas conexiones que hice en todo eso. Y también, pues, todo entender cómo funciona el dinero. Hay lo que dijiste que me llama mucho la atención, que es la concepción y el manejo del riesgo. O sea, ¿tú crees que eso se entrena? O sea, ¿es algo que ganas con el tiempo? O sea, porque claro, capaz ahorita tú y yo que estuvimos en startups, el riesgo como que siempre es una latente, una variable bien importante. Obviamente el mercado financiero vive también digamos, de que el riesgo sea un factor que se pueda medir, pero también creo que eso es un elemento que va muy, no sé, muy, digamos, en el intestino, ¿no? Es como puede ser algo, precisamente algo como un músculo que se puede entrenar. No sé si estando en Citi, en el momento que estuviste en Citi, pudiste detectar a quizás personas de mucho más rango, personas que manejaban portafolios más grandes, que tú podías notar eso, ¿no? Que eran personas que sabían cómo medir el riesgo, cómo tener un tacto, capaz hasta un sexto sentido de qué tan riesgoso es algo o que no. Sí. Y sobre todo en un país como Venezuela. Okay.
Ok, porque acuérdate que cuando es una transnacional, a ti te tocan políticas globales de riesgo. Entonces tú tienes un manual de crédito que tú tenías como ciertos scores, ciertos triggers financieros, como por ejemplo, bueno, vamos a poner que el trigger se activa si cuando el flujo de caja no es 3 veces su capacidad de pago. Ok, Mira, para mí en una industria en Venezuela eso no aplica, ok, no sirve. O sea, tuve muchos mentores, siempre en riesgo. Creo que la clave es capacidad de repago. ok. ¿Cómo va a ser esta gente para pagarme más allá de cualquier otra cosa que tú puedas ver en los estados financieros? Algo que te digan los números. Y también es entender la persona que está detrás de esa empresa. Ok, La persona y sus sucesores, el equipo. Tuvimos un caso, por ejemplo, de una empresa muy exitosa que manejaba mucho dinero, pero es lo que llaman one man show. ok. Se estrelló en una avioneta, murió y no había nadie que supiera operar esa empresa. Wow. Entonces son los tipos de riesgo que tú incluso cuando estás haciendo un análisis tienes que ver. Y existe un indicador para eso, o sea, algo que se plantee, o sea, Sí, se plantean. Tú tenías que, tú vas a las plantas, Ok. a las posadas y tienes que documentar absolutamente todo. Ok. Si el horno no está bien puesto, mira, se te puede quemar esta posada. Si eres el único y tú no tienes a ningún sucesor, ¿qué va a pasar cuando tú no me puedas pagar? Nadie más está capacitado. Son N cosas y yo creo que toma su tiempo y siempre yo creo que uno de los mensajes que me lleva de mi jefa, porque es muy fácil negarle a una persona un crédito y decir no, es lo más fácil, Claro. pero siempre es como si. Ok, Como si yo trato de mitigar estos riesgos que estoy identificando, como si yo puedo hacer que esta empresa, porque eso es al final la labor de un banco o su razón de existir, es prestar dinero para que las empresas puedan surgir, puedan crecer. Entonces era como sí, ok. sabiendo que todo esto existe y que todo esto es un peligro, pero los mides, los monitoreas, estás constante encima de esa gente y bueno, ellos tienen su política, mira, cada una semana los llamas, cada 3 meses, tienes clasificaciones, pero es un área muy, muy bonita. O sea, a mí me apasiona incluso para lo que hago hoy en día, estar aware de todo el contexto político, social. En ese momento estaba el tema de las expropiaciones. Ok. Tenías que contemplarlo. O sea, exacto, pero fíjate que termina también siendo, de alguna manera u otra, una habilidad hasta medio blanda, ¿no? De que la entrenas. Sí, Y, sí. y vas entendiéndola. O sea, me parece curiosísimo eso porque te lo juro. Yo creo que capaz no soy la única persona. A mí me encanta demasiado el tema de mercados financieros, el tema económico. Pero al final creo que muy pocos en verdad entienden como que la industria en general. O sea, si tú me preguntas a mí nuevamente qué hace Citi o qué hacía Citi en Venezuela, puedes decir, bueno, no sé, no es un banco al cual tú vas y abres una cuenta bancaria, ¿no? Tiene otras ramas o otras implicaciones dentro de la industria que están más obviamente relacionadas al sector financiero. Pero exacto, o sea, ¿qué más o qué otras cosas también Citi en el momento que prueba? Ya me vas a explicar más o menos cómo es la actualidad de eso, que en verdad nuevamente desconozco bastante, pero ¿hacia qué otras cosas también Citi se enfocaba, ¿no? O sea, ¿cuál era el alcance? O sea, hacia dónde se estaba, o sea, o hacia dónde iba su esfuerzo como entidad, y qué tan representativa era también para el resto de bancos, ¿no? Dentro de Venezuela. En aquel momento, y yo creo que siempre Citi fue un banco chiquito, muy conservador, muy una escuela muy conservadora, que de hecho pues chocaba mucho, como te comenté, sus políticas globales con un país como Venezuela, que es tan difícil, es tan atípico, y a veces era pues difícil poder explicar a Casa Matriz cómo funcionaban las cosas aquí. Requería mucho tiempo de visitas, de traer a esa gente para que entendiera qué era lo que se estaba haciendo.
Y yo creo que el rol de Citi aquí era poder hacer como un nexo y una unión entre las empresas transnacionales que ya tenían cuentas afuera y que querían hacer operaciones aquí. Okay. Porque, bueno, confiaban que podíamos, por ejemplo, para ponerte el caso de Procter, Okay. un ejemplo, yo le bloqueaba sus fondos en Citi, cualquier cosa, y esa era la fianza o la garantía que yo tenía para otorgar un crédito en Venezuela. Okay. Entonces, cuando te hablaba de esos clientes lomito, es que quizás tú le tratas de explicar a una empresa americana cómo funciona el tema bancario aquí y no lo van a entender. Entonces tenías a un intermediario que ya tenía unas regulaciones, unas cuestiones, unas formas de operar que te hacía que te llovieran empresas como Nestlé, como empresas que nunca hubiesen llegado a cualquier banco chiquito en este país. Y también en lo que es personas naturales, en ese momento que existía Citigold, Okay. todos los beneficios, por ejemplo, el programa de millas, de los rewards para viajar con American Airlines, eso fue un boom en su momento. En estructuración de deuda, ellos participaron en creo que fue un CIMADI, un SITMI, una emisión de bonos venezolanos, también porque bueno, tenían el respaldo de haber hecho este tipo de estructuras en otros países también subdesarrollados. Entonces, no un banco que hubiese querido abarcar todo, pero lo poco que hacía ya era muy grande. Okay. Por lo menos una de las cosas que a mí me encantó, una de las operaciones que hice fue con la gente de Alimentos Kellys. Ellos son los de las lechugas. Tienen una historia muy bonita porque ellos tienen la concesión de McDonald's para darle todas las lechugas. Y en ese momento ellos estaban pidiendo un CAPEX importante para unos fresarios en Bailadores, para proveerle todo a Migurt, a Polar. Entonces, todas las fresas y los duraznos que hoy en día nos consumimos de Migurt fue una planta que financió Citi en su momento. Y con todas las alertas y las cosas prendidas, porque te podían expropiar, porque te podían... Hoy tú ves el Migurt y tú dices, oye, esta fresita fue gracias a que esta gente no tenía plata y intercedió al banco directamente. Y esto fue una operación. Y muchas, que siempre muy conservadores, nada, ellos no fueron masivos en publicidad, nada de esto, pero tenían buenos productos. Factoring. Claro, es lo que tú dices, o sea, buscaban el cómo sí, poder habilitarles a empresas pequeñas o grandes, seguir creciendo, seguir ampliando su mercado, su tamaño de share en Venezuela. Con las petroleras, importante. O sea, todas las petroleras tenían sus cuentas aquí en Citi. Eso es súper curioso, porque en verdad al final uno no termina de entender las implicaciones a menos que estés metido en la industria. Uh-huh. ¿Qué te llevas de Citi? O sea, ¿qué representó para ti Citi como experiencia profesional? Justamente me comentaste que fue casi una de las primeras donde entraste. ¿Qué representó para ti haber estado allí? Conocimiento, grandes colegas, grandes profesionales, mentores, una red global en todo el mundo. Okay. Porque muchos de los cursos se hacían en México, en Colombia, y te mandaban a hacer esas certificaciones afuera. Y donde nos vemos, yo no sé qué tenía Citi en recursos humanos para reclutar a esta gente, pero donde nos encontramos, que hoy me los consigo en Mastercard me los consigo en Visa, me los consigo en otro banco, y es como si fuésemos familia. Y siempre los que estaban por encima de ti a nivel jerárquico tenían algo que aportarte, y yo creo que ellos para mí Citi fue una enciclopedia, fue como hacer una carrera. Hoy en día yo creo que hasta podría considerar volver, porque fue una época muy bonita de mi vida. Exacto, eso justamente cuando me lo estabas diciendo, o sea, y obviamente teniendo un contexto que nos conocemos, ¿qué te hace en principio? Obviamente, aquí capaz me estoy saltando algunas cosas, pero entiendo que después de esto no vuelves a la banca, ¿no? Sino que te empiezas a abrir hacia otras industrias.
Sí, más innovación, más hacia producto, más hacia fintech. Ok, Me encantan las fintechs que son relacionadas a credit porque ok, fue lo que más me gustó. Y hay mucha innovación y mucho que hacer en este país. A una estructura tan rígida ujú, no me veo porque precisamente lo que a mí me hizo salir de allí fue como que sentir que tenía un techo en claro, innovación y que habían otros factores como unas políticas globales que iba a ser muy difícil que yo pudiera combatir para poder crear, innovar. ok. Entonces, pero agradezco esa estructura y agradezco ese conocimiento. Es que es curioso, yo por ejemplo no he podido tener la experiencia en verdad de ese tipo de empresas o ese tipo de, digamos, de experiencias donde es una estructura ya consolidada con muchísimos años de funcionamiento. Obviamente eso creo que lo hablaba en episodios anteriores donde, claro, a mayor escala, menor capacidad de innovación tienes porque es más costoso innovar. Y por eso creo que es un desincentivo a no estar allí, ¿sabes? Total. Eso no quiere decir que el día de mañana, dependiendo del proyecto, dependiendo de la escala de lo que hagan estas empresas, no pueda participar o estar allí como quizás una pieza más foránea, más, o sea, dando ese aporte de industrias o de sectores que se han dedicado netamente a innovar, pero estar en una estructura tan rígida, nuevamente, como que por ahora, capaz no es mi norte. Eh, allí justamente se me hace muy curioso entender eh, con esta pasión que tú tienes con el tema fintech, o sea, que te encantaría volver o te encantaría desarrollar algo en este sector. Eh, ¿Tú conoces de algunas empresas en la región o algunos bancos? Hay algunos bancos que en verdad han desarrollado departamentos específicos de innovación que se les asignan recursos, pero son recursos igualmente del banco. Entonces, en vez de cambiar la estructura del banco, crean un ala específicamente para desarrollar productos. Tengo un amigo justamente que él ha trabajado en bancos en Europa y que funciona de esa forma, ¿no? Que es un departamento de Santander o es un De departamento de... desarrollo, de R&D. Sí. Correctamente. Aquí hay pocos, creo que pueden ir en un ritmo, no sé si los puedo mencionar, pero por lo menos hay un Banca Amiga que tiene productos muy innovadores Correcto. y yo me siento muy cómoda trabajando con la tecnología de ellos y sé que tienen un ala que se encarga y me encantaría que más bancos lo hicieran. Sé que mi banco también tiene una cuestión que se llama R4, sacaron una app de fintech y bueno, lo que hace Klarna, lo que está haciendo Cachea, son cosas que tienen que ver con el sector financiero netamente y qué bueno que se esté tropicalizando. O sea, en algún momento todos mis emprendimientos o las cosas que yo hago, tengo que meterle ese toque, pues no puedo no verlo así, no ver los riesgos, no verlo. Claro. No, y es interesantísimo porque a fin de cuentas es una necesidad muy latente también en el país. O sea, Sí. todo está relacionado evidentemente a acceder a productos financieros. O sea, hay unas métricas que siempre, bueno, en su momento hablaban mucho en Venezuela sobre el tema de inclusión financiera y eso. Claro, Venezuela a pesar de eso tiene grandes índices De de bancarización, bancarización, pero cuando uno entiende que la inclusión financiera va mucho más allá de eso, o sea, la intermediación. es todo el resto de servicios que ofrece el sector financiero, ahí tú entiendes dónde carece el sector de nuevas soluciones, de nuevas iniciativas que terminan siendo a lo mejor empresas no financieras o que no están totalmente relacionadas o su nicho no es ese, a crear un producto que de alguna manera u otra termina incidiendo en una Totalmente. necesidad financiera. Todas las startups, yo creo, de este Correcto. país están en eso, pues todas tienen un e-commerce y detrás tienes que tener una plataforma bancaria. Todas necesitan un crédito al inicio. Si eres Correcto. un microempresario que vende tortas de su casa, posiblemente necesitas acceso a financiamiento. Y bueno, ni se diga una scale-up como empresas que he trabajado anteriormente, donde ya no es la banca ni siquiera tradicional, sino ya es el mundo de los VCs, Claro, que es exactamente. es otro Sí, que aquí planeta, todavía estamos muy abajo a nivel de un terreno de VCs. lamentablemente.
Sí. Pero creo que medianamente, o sea, creo que obviamente yo le digo una temporada porque creo que para mí es una etapa que está sucediendo ahorita de estas startups que están saliendo y que evidentemente por su naturaleza hacen que este sector o este engranaje, que es el Venture Capital, tiene que de alguna manera también empezar a generarse, ¿no? Tiene que empezar a existir y habilitar oportunidades a más emprendedores y a más empresas a desarrollar productos que busquen la misma finalidad, ¿no? O sea, escalar, abarcar mercado y obviamente ofrecer un producto que en verdad solucione una necesidad en la actualidad. Risk Capital, que aquí en Venezuela lamentablemente es demasiado difícil y de verdad que lo padezco todos los días, el tema de la falta de conocimiento de los dos lados, Claro. tanto del emprendedor, conocimientos básicos como qué es un angel, qué es un seed round, qué es un series A, eso a nivel de emprendedores y no solamente eso, sino hasta los temas legales, los temas financieros asociados a qué es un cap table, qué es una ilusión, qué es una deuda convertible, qué es equity, qué son unos safe notes. Yo creo que aquí en Venezuela hay un terreno totalmente virgen en esos aspectos que te acabo de comentar y que todas las aceleradoras, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, un venezolano tiene que ir afuera para prepararse y aquí ese conocimiento no está tan a la mano o por lo menos no está condensado en un mismo lugar. O sea, como que no tienes a dónde recurrir que te pueda apoyar, ¿no? Con todo, o sea, como que rápido. Eso es un tema. Y por lado de los VCs todavía creen, pueden ser venezolanos que viven en Miami o en Madrid que te pueden ayudar, pero creen que por las noticias todavía estamos... bueno, no sé, sin papel toalé como tuvimos en una época. Entonces todavía te preguntan, mira, pero es verdad que todavía hay escasez, que la gente hace colas para comprar la comida. Y yo digo, oye, si todavía yo tengo que explicarle a un VC que ya no se están haciendo colas para la comida, es muy difícil que un emprendedor pueda levantar capital de riesgo aquí. Correcto. O sea, y creo que, claro, eso es un tema también... Capaz por el mismo alcance que han tenido estas empresas, porque también a la hora de ver los números, que son números bien interesantes cuando lo evalúas, pero claro, tienes también una realidad que todavía no termina de llegar a otros sectores, ¿no? O sea, creo que todavía hay muchos espacios donde estos productos que han venido saliendo, estos servicios nuevos a nivel de tecnología, se han concentrado casi que todos en un mismo mercado y capaz en un mismo consumidor. Sí. Cuando te vas al interior, bueno, evidentemente tú ves obviamente la diferencia, ¿no? Yo creo que eventualmente, con algunos cambios, evidentemente eso va a mermar y va a abrir otro tipo de oportunidades. Pero sí creo que el tema VC en general, tanto de interés de gente afuera que quiera meterse acá o incluso que dentro de Venezuela se genere una iniciativa propia, creo que todavía le falta muchísimo para eso. Sí. Y de verdad que los retornos que podrían tener si hacen las cosas bien, un angel, un VC aquí, son cosas que no se ven en otros países. Te lo digo yo, por ejemplo, con un emprendimiento que tengo actualmente, que es en Agritech. Estoy trayendo tecnología holandesa para todo lo que es la siembra, cultivos. Y mi socio holandés me dice, yo nunca he visto un precio de una lechuga tan alto como el que veo en Venezuela, Claro. pues. O sea, los retornos son demasiado altos. El caso de Ryder también es otro caso donde con muy poco se hizo demasiado. O sea, no es despreciable y yo tuve la oportunidad de apoyar a mi jefe, a Gerson en ese momento, para hablar con muchos VCs y todas las respuestas eran positivas en cuanto al performance. O sea, cómo lograste esto Claro. con el tan poquita inversión inicial y son números reales, la verdad. O sea, eran cantidad de viajes, cantidad de traction, de conductores, de GMV, o sea, números de millones de dólares. Y con todo y eso es como que... Pero Venezuela hay escasez. Claro. Yo creo, a ver, esto aquí a lo mejor tú me lo podrás corregir de
de cierta manera. Pero yo creo que también hay un componente, lo dijiste hace rato, y lo veníamos hablando cuando estábamos mencionando el tema de Citi, y de como que ese trato con las empresas, ese trato con los fundadores, estar metido en la operatividad, que conozcan el producto. Yo creo que parte también mucho del trabajo de VC o de por qué cierras un trato con un VC también depende mucho de eso, ¿no? De qué tan cercano también estás de ese contexto. O sea, 100%. de qué tanto tú te haces también conocer. O sea, sonará algo muy banal, pero tiene demasiado sentido cuando lo mencionaste de que tú inviertes también en quien está liderando la empresa. O sea, si algo pasa con ese emprendedor, con ese CEO o con ese equipo operativo, es evidente que es un factor de riesgo, así Sí. que lo tienes que tomar en cuenta. Entonces, el ser o sea, también no tener acceso a ese mundo o a esa red de contactos o a esa red de personas que te apoyan y te hacen llegar a los lugares donde tienes que llegar, creo que también es importantísimo y creo que es un factor hasta, no puedo decir que sea el más importante porque evidentemente los unit economics son como que los que van a decir la verdad. Sobre todo creo que ahorita en esta época donde los VC están siendo mucho más estrictos con la rentabilidad y todo aquello. Exactamente. Ya no es un tema, sí, obviamente buscan escalabilidad, buscan mercados gigantes, pero también están buscando retornos en menor tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay un componente importantísimo que es qué tanto también te conocen, ¿no? O sea, qué historial tienes de haber manejado una empresa y quiénes te están haciendo lobby también a ti para que llegues aquí, hables con nosotros para que te demos capital. El track record y que sea una persona, yo creo que tiene que haber mucha conexión, la conexión emocional. Puedes tocar 1000 puertas, pero si realmente la persona no está conectada con tu pasión, Claro. y esto es como súper básico lo que yo estoy diciendo, pero si yo posiblemente voy a tratar de levantar capital con gente que tiene puras tesis de inversión de empresas como Rappi y demás, Claro. yo sé que quizás mis inversionistas potenciales son gente que conecte con la agricultura, con la ganadería, que haya una pasión y que eso vamos a ser socios. Entonces no es solamente el driven, creo que no puede ser solamente monetario, porque también un mal socio te puede traer problemas, porque si tienes un socio que nada más lo que quiera es ver rápido la plata y no entienda la industria, Correcto. no entienda los ciclos de algo, no entienda esas cosas, te puede generar más problemas que el beneficio de que te haya dado el dinero. O sea, es mejor a veces ni siquiera aceptar ese dinero. Exacto, porque también no recuerdo ahorita el término o el dicho que hay en la industria relacionado a eso, que es como que a veces es preferible no levantar, o sea, es preferible bootstrapear directamente y bueno, Sí. en vez de agarrar una deuda... Que o sea, te haga quebrar, te puede exactamente. hacer quebrar, porque al final pierdes el foco. Y la salud mental de un CEO y de su equipo, la gente yo creo que no lo están subvalorando, ¿no? Pero es algo que yo en estos tiempos le daría muchísima importancia a ver cómo está la salud mental de estas personas, porque no la tienen fácil, tienen jornadas laborales muy fuertes y quizás yo como mujer y como madre lo veo distinto a como lo ve cualquier otro CEO que no ha sido padre, que no tiene otras responsabilidades, pero yo sí creo que la persona tiene que tener mucha salud y tiene que realmente considerar sus horas libres, su vida y no, yo creo que hoy por hoy no se le está prestando mucha atención a eso y creo que incluso puede ser hasta una oportunidad y un nicho que atacar. Imagínate que hayan unos retreats o algo donde los founders puedan hacer catarsis y puedan complementarse el uno con otro, estar retirados a veces del teléfono. Ya se está empezando a implementar en Estados Unidos y aquí simplemente es mientras más horas trabajes más productivo, mientras menos vacaciones agarres, más vas a llegar lejos y yo creo que eso ya es algo que te ha demostrado o la sensibilidad que te decía que tengo como mamá de oye, la importancia de también rodearte de la familia, de no perder esos espacios que tienes que prestarle atención.
Yo creo que eso es algo muy también de la región. O sea, eso no recuerdo a quién se lo escuché una vez, pero que, claro, la cantidad de horas que trabaja un latinoamericano en comparación al resto del mundo es algo absurdo. O sea, estamos hablando que en promedio son 14 horas de trabajo. O sea, promedio, imagínate con el resto de industrias que trabajan hasta más de eso. Tu mente rinde más. Entonces, es como que yo creo que en Latinoamérica, esto, yo voy a buscar la referencia y la voy a dejar en los comentarios del episodio, pero que es como que de alguna u otra manera el latinoamericano en general se da muchos golpes de pecho, evidentemente por el esquema o el equilibrio entre vida y trabajo. O sea, también creo que, claro, es muy complejo. Nuevamente, yo creo que todas estas discusiones, todo este tema, en verdad son muy nuevos para muchas personas también en Venezuela, tomando en cuenta que yo considero que esta es la época, digamos, un poquito más sólida de emprendimientos relacionados a tecnología y donde estos temas están empezando apenas a salir. Porque sí, la verdad es que sí son industrias que se manejan distinto y que tienen ritmos muy distintos. O sea, el hecho de que el ritmo sea tan distinto a una empresa ya consolidada y sobre todo por la competitividad que hay ahorita de sacar un producto, independientemente de cuál sea, hay un rush, hay un desgaste, hay un tema de que tienes, en verdad, que sí poner muchísimo más en la primera etapa. 100%. Si no, no sale. Exactamente. Sí, y no consigues ni siquiera validar si en verdad el producto es algo que el mercado quiere y está dispuesto a pagar. Pero sí creo que en ese trayecto también hay que empezar a adecuar algunas cositas en el proceso, ¿no? Y llegar a eso que tú dices, o sea, entender que sí puede haber más allá de eso y que a fin de cuentas la productividad capaz no está relacionada a un unit económico o a decisiones de gerencia o de un nuevo feature, que vamos a sacar un nuevo feature y un nuevo botón, sino que quizás, chamo, cuando sacaste ese botón y tal, ¿sabes? No estabas pensando clearly, no estabas en tu mejor... sí, no sé cómo se dice, estado mental, y que más bien ese rush te lleva a cometer demasiados errores. Hay una frase que yo creo que puede ser muy cierta, que se decía antes, que decía, voy lento porque estoy apurada, o llévame lento porque estoy apurada. Entonces es como que imagínate, yo tengo un matrimonio al cual tengo que llegar a la hora a la misa, ¿no? Porque tengo que estar allí porque soy cortejo. Entonces le digo al chofer, si quiero que te apures, pero si te apuras demasiado, me van a multar. Claro. Podemos chocar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es que no voy a llegar a la iglesia. Claro. Ese es el peor de los riesgos. Entonces, este es el riesgo que yo digo. Okay. O sea, no estoy diciendo que vayas como una tortuga, correcto, pero voy lento, que estoy apurada, porque después esos errores empiezan a costarte. Claro. Son horas de esfuerzo de un equipo de tecnología que se hizo un desarrollo que le dedicaron 3 meses y después ese desarrollo ya no, sabes que nos dimos cuenta que no. Entonces, y es backlog, y es el vaivén, y es sí, y es no, y eso desgasta al equipo, eso desgasta a la gente, eso que genera frustración en una empresa. Ese tipo de cosas. Yo creo que es ese rush de crecer, pero también hay que, o sea, fíjate, en Holanda a mí me sorprende que el choque cultural que a veces hay con mi socio que me dice, oye, pero ¿por qué tú trabajas 5 días a la semana? En Holanda se trabajan 4. Estamos muy lejos de eso. En Holanda se trabajan 4. En Francia no te pueden llamar después de tu horario laboral. O sea, si es por trabajo, después de las 5 de la tarde, es ilícito que te llamen porque hay una cuestión de que tú tienes que estar desconectado. Es que, exacto, ahorita como que, a ver, yo creo nuevamente que es una transición que ha venido pasando. Nuevamente, que los VCs ahora se estén enfocando en más rentabilidad significa que bájenle el ritmo al crecimiento, enfóquense en ser rentables, facturen. Venta. Exactamente. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, es algo que es un assumption mío que capaz no tiene por qué ser así, pero yo siempre digo, o sea, es mentira que vamos a crear o que va a salir un nuevo Google, que va a salir un nuevo Amazon. O sea, ya esas empresas existen porque existieron y estaban en un momento específico donde eso se empezó a desarrollar de esa forma.
Más bien ahora, con todo el ejemplo de las empresas que estamos viendo que están levantando capital y eso, son empresas que no buscan esa masividad. No. O sea, buscan es ser rentables en nichos más específicos y que obviamente después de entender cómo realmente su producto sí soluciona una necesidad real en un mercado, Buscan la escalabilidad. buscan la escalabilidad, correcto. 100%. Primero te enfocas en un nicho, pruebas tu nicho, por más pequeño que sea, y ya luego, bueno, por lo menos esa es mi visión Claro, de lo que estoy liderando actualmente. Y bueno, quizás también por aprendizaje de otras cuestiones donde he trabajado, donde sí he visto que quizás el uso de los recursos no ha sido el más apropiado y que quizás yo hubiese hecho mucho mejor si ese dinero hubiese estado en mis manos, ¿no? Pero ojo, no puedo juzgar la decisión de un CEO porque la verdad es que nadie conoce exactamente también los términos y condiciones bajo Claro. los cuales te obligaron a crecer, claro, exactamente. como las instrucciones que te daban Es lo que también. dices, o sea, es el tema de qué tan lejos también está exacto, al final es que tan desconectados están entonces los investors con la situación Exacto. real de tu empresa, 100%. Porque exacto, es eso mismo. O sea, yo creo que aquí nuevamente estamos en esa etapa donde cualquiera que quiera ofrecer capital privado va a querer que ese retorno sea inmediato. Porque no entiende el negocio, no entiende la industria, no entiende lo que implica desarrollar un producto de escala. Sobre todo Venezuela, que estuvieron claro. acostumbrados a comprar barato y Exactamente. y vendo vende caro. carísimo. Y vienes de una cultura así, donde tus márgenes eran de 200%, muy rápido, y cuando tú le dices a alguien que tú vas a recuperar su inversión en 3, 4, 5 años, Ya no le empieza a gustar. no me gusta, no me ¿Qué gusta. podemos hacer para llegar más rápido? Ajá, ¿qué podemos hacer para llegar más rápido? Eso es un tema. Pero es divertido operar en Venezuela. Es divertido. Sobre todo en ese contexto que tienes tú, o sea, desde esa visión financiera. La verdad es que muy pocos que no están en ese equipo, que no están digamos, no la operatividad, sino en entender los números, o sea, entender el estado financiero de una empresa, los recursos que necesitas para crecer, los costos, o sea, todas esas proyecciones. En verdad es un terreno que a mí no me interesa meterme, en verdad creo, y admiro a las personas que están metidas allí, pero que en verdad termina siendo muy, muy importante. O sea, es como, y esa es una frase que siempre recuerdo de Ramiro, por ejemplo, que decía, bueno, hay que crecer tanto, ¿cuánto nos cuesta eso? O sea, vamos a poner eso en números. Vamos a poner eso en números, en un presupuesto que eso haga consonancia con una realidad más allá del deseo de crecer, de que en verdad sea lógica. O sea, tiene que seguir un pensamiento lógico. Sí. Y no solamente, o sea, cuánto me va a costar y si realmente, pero vale la pena, ¿no? O sea, a veces es difícil, pero yo creo que sí se puede hacer, pero yo creo que un poquito más de calma. Claro. No está mal, nunca está mal en verdad Pensar bajar un poquito los decibeles y pensar Sí. con más claridad. Hay cosas que uno cree yo también esto lo aprendí en mi vida, que tú sientes que tu empresa, que tu emprendimiento, que todo se va a morir porque tú no vayas o tú no trabajes un día o tú te tomes más tiempo para pensar o que tú... Y no pasa nada. Te lo juro que no pasa nada. O sea, no pasa nada. No pasa nada si tú un día no configuraste los ads. O sea, a nivel de impacto en Claro. el mundo, somos una hormiga. Claro. Y no pasa nada. O sea, tu salud mental, que tú estés bien, que el mes se ve, puede ser hasta contraproducente. Entonces, como que también llevarse eso. Eso creo que tú lo levantaste hace rato, creo que es algo que se está empezando a hablar apenas. O sea, y no solo aquí, o sea, que en todo el mundo, de cómo encontrar ese equilibrio trabajo-vida y que en verdad es demostrar que al final eso trae más beneficios, incluso hasta la productividad y la innovación que pueda generar en una empresa. Y las empresas tienen que invertir en esto. Yo creo que hay tanta falta de conocimiento, como te estaba diciendo,
que si tú estás innovando, yo creo que parte de esta innovación que tú puedes hacer dentro de las empresas no es quizás el típico taller de cuando yo trabajaba en Citi, te llevaron a la gente de los quesos Ananqué a darte la charla motivacional de cómo lograr, ¿sabes?, de hacer queso de cabra, sino, cónchale, se están haciendo tantas cosas que yo creo que las mismas empresas, porque el impacto que puede generar en ese ser humano que no está capacitado, que no tiene las herramientas, cónchale, dáselas. Claro. Y tú vas a ver cómo le brillan los ojos, cómo va a sentir orgullo, porque eso es algo que sí tiene este país, que es precisamente el talento. O sea, la calidad de gente que hay en este país que no la hay en ninguna parte del mundo hay esto. Entonces, allí yo creo que no nos damos cuenta de lo bendito que somos por no solamente por las tierras que tú dices, el mejor café del mundo, el mejor cacao del mundo, el mejor ron del mundo, todos ganamos premios internacionales, pero aquí se ganan también premios internacionales porque aquí hay algo en esta tierra y obviamente posiblemente estoy sesgada en lo que estoy diciendo, pero cónchales, el talento aquí es bueno, yo me he dado cuenta. Y no solamente yo me he dado cuenta cuando hablo con un VC que se pone las manos en la cabeza con los resultados de Ridery, que dicen, ¿cómo ustedes lograron esto? Esto no lo logra ninguna empresa americana. Claro. O el mismo Europa. En Europa no entienden cómo aquí hay tanta gente buena desarrollando, haciendo tecnología, haciendo marketing. Hay conocimiento y sobre todo porque el conocimiento ahorita está democratizado. Exactamente. Sí, es un tema también que creo que es como el mismo contraargumento, ¿no? O sea, cuidado porque es Venezuela, o sea, como que tengamos cuidado, pero igual que arrecho que con los recursos que tienen limitados igual están haciendo... Venezuela te obliga, Sí. por todas las carencias que tenemos, porque las tenemos, a que tú tengas que darle la vuelta a las cosas. Y eso es lo más bonito. De aquí salen ideas que se fueron personas a trabajar y las ves en las industrias más grandes de otros países. Y eso es lo que tiene el venezolano. Qué bueno eso está súper bueno. A ver, allí me gustó porque nos fuimos a un tema bien interesante, que es justamente tú, obviamente, estando en dos de las startups que han creado o digamos arrancaron con esta nueva realidad de la industria, porque una realidad, ahorita estamos viendo una cantidad de emprendimientos también que están saliendo, proyectos nuevos, de rubros distintos. Me parece que eso está muy bueno porque a fin de cuentas, mientras más soluciones existan en el mercado, quiere decir que se va a seguir desarrollando algo que realmente tenga mayor calidad, competitividad y evidentemente se traduce en empleo, bienestar para todas las personas. Pero exacto, estando tú en estas dos startups, al principio pasaste de Citi, no sé si de Citi saltaste directamente No, a... tuve emprendimientos propios en Exacto. e-commerce. Yo vendía, a mí siempre me ha gustado la salud, el bienestar, la calidad de vida. Entonces vendía por Amazon, me fue súper chévere. Cool. Cayó la pandemia, mis productos eran de fitness, mats de yoga. Y la gente en su casa y cerrada. la gente cuando hicieron el lockdown Claro. acabaron con mi inventario, pero fue una experiencia espectacular porque también Europa en ese momento que yo monté, Amazon no existía. Entonces yo fui una de las primeras personas que incursionó en Amazon Europa. A mí me parecía loquísimo porque para poder posicionarte entre las primeras páginas de Amazon, sabes que tienes que tener una cantidad de reviews. Claro. Pero para que Amazon las contabilizara, eran personas que habían tenido que gastar al menos $50 a lo largo de un año. Okay. Y cuando yo le decía a todo mi círculo que vivía en Madrid o en Barcelona en ese momento, la gente no había gastado ni $1 en Amazon, ningún review era bueno. Yo decía, Okay. o sea, imagínate lo virgen que entré yo en el mundo de Amazon, eso fue buenísimo, demasiados learnings. Creo que todavía se puede seguir haciendo cosas súper interesantes en e-commerce, me encanta e-commerce. Pero sí, volviendo al tema de las dos startups que estaban acá, yo después de eso sí brinqué a Yomi. Estuve en la parte de finanzas como Head of Finance y luego estuve liderando un proyecto. Ellos querían en su momento
sacar un producto relacionado a fintech. Y estuve trabajando en ese proyecto más que todo como project manager. Y bueno, viví muy de cerca lo que fue empezar con 40 empleados a 250 en menos de un año, abrir 5 países en menos de 6 meses, hacer un Series A enorme. Creo que no sé cuánto habrá hecho Linio o empresas como Open English, que también está Andrés Moreno allí como referente. Que él no tuvo tanta publicidad, pero quien está metido aquí muy chiquito sabe que esa gente ha hecho cosas importantes. Pero bueno, él quizás la gente de Yo me ha hecho más ruido con lo que hicieron, mucho más lo que hizo Open English. Quizás por la escala también. Por la escala, quizás, no todo. Y bueno, la verdad que yo hoy por hoy puedo decir que no, el tema quizás de los 5 países, haber abierto y cerrado 5 países en menos de 6 meses, fue algo que no fue una movida del todo estratégica. Quizás haya sido incluso hasta contraproducente y haya comprometido otras cosas que se pudieron hacer mejor, como quizás fortalecer tu estructura aquí. Claro. Y bueno, eso te pudo debilitar a nivel de caja, quizás. Entonces, yo creo que en las startups también, y es algo que yo lo doy como consejo de vida, tanto a un empresario muy grande, multimillonario, que sea un empresario tradicional o alguien que esté creciendo y crezca muy rápido, mantener la humildad. La soberbia, los antivalores nunca te llevan a nada, nunca. Entonces, si yo quiero ser esta misma Alexandra cuando tenga millones de dólares en mi cuenta, que así sea, pero mantenerme humilde, porque si dejarte de asesorar por personas que tienen larga trayectoria, quizás un mejor asesoramiento en ese momento de alguien más senior, te hubiese dicho, oye, vamos a probar primero con un país, no abramos 5 países a la misma vez, probemos el modelo de negocio. Eso no se hizo. Claro. Y eso, pues para nadie es un secreto en el ecosistema de emprendedores en este país, que eso fue quizás el error más grande que se puede haber cometido en ese momento. Allí tocaste un punto muy importante, porque claro, es como, al final es muy... Nuevamente, estamos hablando de gente también muy joven que está emprendiendo en ese aspecto, que bueno, evidentemente todos estos learnings igualmente los van a tener independientemente del rumbo que hayan tomado, pero tú con ya un poco más de experiencia, o sea, con un poco más de contexto también, o sea, hoy por hoy cualquier persona, y lo acabas de decir, como que gran empresario, pequeño empresario, a nivel financiero, o sea, que no debe descuidar nunca. O sea, qué cosas o qué indicadores, en verdad, independientemente si es para un tema de levantamiento de capital o lo que sea, pero tomando como que los ejemplos de estas startups donde evidentemente el tema financiero termina siendo bastante relevante y como que ya es lo primero que te dicen, bueno, muéstrame tu EBITDA, muéstrame todo tu flujo de caja, o sea, qué indicadores tienen que sí o sí mantener sanos. Okay, más allá de otra cosa. O sea, hay unas cosas que no se pueden negociar. Los no negociables dentro de una empresa a nivel financiero. Wow. Hay muchas cosas, pero primero que yo creo que el equipo tiene que ser un equipo que no solamente hayan jóvenes. Okay. A mí lo que me gusta de la empresa que estoy actualmente es que hay una persona que tiene trayectoria en el sector financiero, que ha puesto un poquito más de orden en la casa. Entonces, eso, a diferencia de la empresa donde estaba anteriormente, no existía. Entonces, es lo que te digo, tiene que haber esta mezcla de gente joven con gente más no digo más capacitada, pero más experimentada. Sí, más experimentada, más trayectoria, más... Ya yo conozco el histórico. Yo Claro. yo sé que cuando las cosas vienen así, históricamente, esto pasa. Y eso no lo tiene un chamo de 23 años, lamentablemente. Claro. Pues lo podrá escuchar un tema de conversación en su casa cenando, pero no lo sabe. Y a nivel, yo creo que ya yendo como que a los números, hay que estar muy pendiente de la caja,
la contabilidad. Tú tienes que estar siempre fácil. O sea, cuánto entra en dinero y cuánto sale. Tú no puedes estar, y con las finanzas personales, no puedes estar financiando, por ejemplo, cosas que no te generen un retorno con más deuda. Claro. Tú tienes que tener tus estados financieros actualizados. Tú no te puedes enterar 6 meses después qué fue lo que pasó con algo. Tú en una empresa de tecnología, de la fuente de datos, de dónde te está proveniendo la cantidad de dinero, tú tienes que cotejarla con el banco. O sea, que realmente lo que te está diciendo tu aplicación que te está ingresando es lo que tú realmente puedes decir que tú tienes que tener en tus cuentas bancarias. Y ahí tú no puedes tener gaps de que no sé dónde hay $200,000 se me perdieron. El tema del fraude. O sea, fraude también hay que verlo con cuidado. O sea, un buen fraude te puede quebrar una empresa. Entonces, eso es otra cosa. Las deudas y los intereses son muy complicados. Ser muy cuidadoso con los costos. O sea, que realmente a ver, por ejemplo, ¿cuántos summits de tecnología, World Tech Summit en Portugal, aquí en Brasil, en el Lab Tech Week en Bogotá? Chamo, todos queremos ir a todos esos eventos. Claro. A San Francisco y viajar, ir para hacer networking. Pero en el stage en el que tú estás, chamo, uno tiene que cuidar la plata. O sea, cada centavo no puedes mandar al equipo. Cuando tú estás en una fase muy temprana, a pesar de que te encantaría irte por el mundo, no puedes hacer a veces esos gastos, por ejemplo. O sea, son detalles, están los detalles, está en las métricas reales, en estar constantemente viendo los retornos. Es que no sé si se puede decir, porque también, pero había un tema, por ejemplo, con las exclusividades que en el momento se estaban manejando con los comercios de Yomi, y eso era mucha plata, muchísima plata que se daba para que fuesen exclusivos. ¿Qué garantía tienes tú de que cuando se venciera la exclusividad después de los 12, 24 meses no se iban a ir con la competencia? Claro. O sea, quizás te anticipaste, ¿no? Y pensabas que la competencia iba a salir y tú pensabas que no ibas a tener un pedido ya como player, pero tú no estás allí adentro para saber qué se estaban guardando, y ya dentro de nada se venden esas exclusivas, se vencen. Yo creería que van a ir con la competencia. Okay. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Se usó bien o se usó mal? Claro, son apuestas que al final hacen. Apuestas como que, bueno, si tenemos el recurso hoy, lo usamos, pero capaz no es la mejor forma de hacerlo. Quizás por mi carrera, yo anticipé que eso no era una movida estratégica. El tiempo dirá si tengo la razón o no. O si la tuve en aquel momento. Si quizás en ese momento, viendo el P&L, mis, digamos, presunciones u opiniones o críticas, ya más de, vamos a llamarlas como que apocalípticas. Okay. Vengo de trabajar 5 años en un banco de riesgo, y te voy a decir exactamente la cronología apocalíptica de qué es lo que te va a pasar en un año con tu caja. Y no escuchaste. Okay. Ya, para mí, y no es un tema de ego, es un tema de quizás me hago así en el hombro de que, ok, yo anticipé que esto iba a pasar. Yo anticipé que eso no estaba bien. En ese punto, o sea, tú tienes referencias de cómo funciona eso en otros lados del mundo. O sea, ¿quién se encarga de auditar más o menos ese tipo de cosas? O sea, de cara a un VC. O sea, porque también los VCs como que, no sé, a lo mejor no, desconocimiento, pero cuando hacen los reportes de inversión, cuando hacen, digamos, los estatus, como que hay alguien que se encarga al final de cuentas de tener, digamos, hay un encargado de un VC dentro de las empresas para poder garantizar que todo esté bien, tipo un auditor o algo.
Tú dices auditoría, tipo meter a una de las Big Four, un EY, un Deloitte dentro de las empresas. No sé si necesariamente ese es el caso, pero por ejemplo, alguien que dentro del, pues no sé, es que quizás por la estructura no sea lo más transparente para mí, pero cuando ya tú tienes un compromiso con un VC, hay un seguimiento más directo para ese tipo de acciones, como el ejemplo que estás dando. No. En el caso, Siempre es una conversación directamente en con... el caso de lo que yo viví, no había un intermediario, pero había obviamente un board, una junta directiva, y allí se tomaban las decisiones. Y ya luego, pues bueno, si veían que algo estaba muy mal, pues esa persona ya la removían. Yo creo que parte del error fue quizás que sí, tú estabas haciendo estrategias que se habían hecho en otras oportunidades. Yo me imagino que, no me imagino, sé que un Rappi las hizo. Claro. Rappi o el mismo Delivery Hero o cualquiera de estas grandes, en otro contexto y en otros tiempos. Claro. Entonces tú estás queriendo hacer algo que ya se probó hace 6 años atrás. En un contexto Sí distinto. se hizo, capaz le funcionó, pero fue hace 6 años atrás, entonces, ¿sabes? Y Venezuela, como les dije, es atípica. Claro. La cultura. Aquí la gente, gracias por estos reales que me diste hoy, lo tengo en el bolsillo, quizás no soy el más leal y cuando esto se calme yo me voy con la competencia. Claro. No sé cómo es en otras culturas y eso también quizás es algo que tú mapeas, tú tienes que mapear esas cosas. Yo, sí, no creo que eso haya sido algo bueno para todo el ecosistema de emprendedores en Venezuela, porque no pareciera ser un caso de éxito, por lo menos lo que es el delivery de comida. Yo no tengo acceso a data, no tengo números, pero es lo que uno ve en los motorizados, ¿no? Claro. Tú ves menos motorizados vestidos de verde en la calle de lo que se veía hace 1 año y medio o 2. Pareciera más bien, y esto es como que una opinión muy personal, que financieramente la operación de rides es quizás la que esté financiando la operación de delivery. Y que delivery realmente no va a recuperar esa cantidad de plata que se levantó en ese momento. Bueno, es como el caso que pasó con Uber. También que al final cuando sale Uber Eats es la que termina financiando los rides de Uber también. Los rides de Uber. Aquí puede ser el caso contrario. Aquí va a ser, yo creo que aquí es el caso contrario. Okay. No, está interesante porque al final de cuentas es... Y que, claro, que tú hayas podido experimentar eso de primera mano, creo que es un aprendizaje bien importante, ¿no? Sobre cómo este tipo de empresas que son nuevas, que los emprendedores también que las lideran también se enfrentan a cosas que capaz no o sea, es que no hay un manual al final para poder eso. No. Y nuevamente con lo atípico que puede ser el mercado venezolano, esa medición de riesgo o esa proyección nunca termina siendo lo más cercano a lo real posible. No te da tiempo. No te da tiempo, exactamente. Pero hay que buscarlo. El tema de los malabares es súper complicado en las startups. Mira, y es admirable. De verdad que un founder es admirable, pues, porque toma muchos riesgos. Por eso te digo, no me siento en capacidad de juzgar a nadie, más bien profunda admiración, porque sé que hay gente que ha sacrificado tiempo, dinero, horas de sueño, familia. Claro. Y por lo menos en el caso de Ridery, oye, gracias a que haya un ser humano que haya tenido esto, realmente, mira, hay X cantidad de personas en una nómina, hay una cantidad de conductores importantes que hoy en día pueden rebuscarse o hacer su trabajo fijo. Y eso ha tenido una repercusión quizás en el PIB del país que no se le ha dado como que esa importancia, pero yo sí creo que ha movido un poquito la aguja. Sí. Hay que ver cuánto mueve la aguja, y eso también en el tema financiero creo que es importante estar monitoreando cada acción que tú haces,
y no es que, bueno, voy a hacer esto y dentro de 3 semanas reviso a ver si lo que invertí, por ejemplo, en un cupón, ¿cómo fue? No, es daily, Claro. es weekly, para que tú después lo puedas llevar de repente A un modelo. a un modelo. Pero al principio no puedes dejar que ese chorro esté abierto. Claro. Financieramente tienes que monitorear eso de cerca todos los días. Todos los días. Es que eso es lo que hablamos hace rato. O sea, Como la aguja. claro, y es Sí. como que cuando tomas esa decisión, ¿qué estás poniendo por encima? ¿No? ¿Estás poniendo por encima la escalabilidad o estás poniendo por encima la rentabilidad? O sea, ¿en qué punto logras ese pequeño equilibrio donde sacrificas un poquito de rentabilidad para escalar y crecer y mejorar tus números? Y cómo después eso, yo creo que también puede ser un tema de pensar en el después. O sea, está bien, vamos a abrir el choro un rato, pero después de eso, ¿qué vamos a hacer para poder retener mucho más ese dinero y buscar que el payback de eso sea en menor tiempo? Y si movió la aguja o no. Claro, exacto. Es que ahí va el punto. O sea, cuando tú lo piensas como que esto tiene que venirme de regreso. Y estás midiendo tus cohortes de Exactamente. usuarios, a ver si tal. Pero creo que parte del error es que lo dejas correr, es mucho marketing y no estás monitoreando necesariamente eso, tus cohortes de usuarios, si el botón nuevo que hiciste release se puede echar para atrás. O sea, y también creo que eso es algo que tú siempre tienes que considerar, ¿no? O sea, ok, ¿cuánto tiempo me puede llevar esto? Y después puedo take it back. Correcto. ¿Y cuánto tiempo me puede tomar? ¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, yo creo que eso sería un muy buen consejo, en verdad, para cualquiera que tenga esa mentalidad de crecer, ¿no? Sí, yo sí creo que sí hay que crecer nuevamente, pero hay que crecer pensando también en el retorno directamente. No, y más estructura. O sea, yo participé en una aceleradora en Chicago, se llama 1871, que le daban muchísimo peso al tema de los OKRs. Ok. Objective Key Results. Y aquí veo, yo no he visto eso en mi experiencia aquí, pues es algo que lo usan mucho afuera. Yo lo puedo asociar con el deporte, porque por ejemplo, que soy corredora, yo te digo, mira, yo quiero correr 10 kilómetros, tengo la carrera en tal fecha y tengo que hacer, ese es el OKR, ¿no? Perdón, el objetivo del alma. Y luego tengo estos como key metrics y luego que me van a llevar, porque, ok, un objetivo, quiero hacer los 10K en menos de 50 minutos. ¿Qué voy a hacer yo? Y medible con estos que se recomienda que sean 3 máximo, estos key results que me van a llevar a ese objetivo, y luego están las tácticas y las actividades que tengo que hacer yo para hacer eso. Entonces tú alineas a todos los equipos para que incluso los OKRs de cada equipo estén alineados, y entonces tú puedas, por ejemplo, saber que si hay un OKR de operaciones y de tecnología y hay actividades relacionadas, la de tecnología no va a entorpecer a las operaciones y las operaciones va a poder hacer que, por ejemplo, finanzas logre eso más que entorpecerse. Claro. Y eso es algo que requiere de mucha estructura, mucho equipo, Eso es lo que iba a decir. mucha buena gerencia, mucha buena dirección, y que todos estén trabajando congruentemente y En que función todos de eso. sepamos cuáles son los OKRs de los otros. Okay. Si yo no sé cuál es el OKR de mi compañero que está en performance, yo sigo mi trabajo en finanzas, pues, Claro. y no sé si le estoy entorpeciendo porque no saqué un pago a tiempo. ¿Sabes que eso ahí, o sea, yo al final yo ni siquiera sé también cómo responder a eso, o sea, de cuál sería la mejor forma, porque creo que también uno, tú lo mencionaste, o sea, lo que necesitas, o sea, necesitas estructura, necesitas alineación, y capaz, al final, por muy grande que sea el negocio o muy grande que sea la startup o el tiempo que ya lleva en el mercado, capaz esa estructura, volvemos a lo mismo, ¿no? Termina siendo una estructura que ya es muy rígida y que al final innovar se va a hacer incluso hasta más contraproducente. Yo al final no sé
incluso yo en los últimos años me he retado como que a tratar de poner a prueba todos esos frameworks, todas esas digamos, sí, sugerencias o cosas que se dicen que funcionaron en otras empresas, porque al final no sé si termina siendo igual para todas las empresas, ¿no? No sé si al final para una empresa lo más importante es que midan 3 indicadores y listo. Es como que, bueno, son indicadores del negocio y esto es lo que vamos a seguir. De aquí para adelante lo que se quiere hacer. Pero por ahora, y por mi experiencia, ha sido más bien poco transparente cómo esos frameworks terminan aplicándose de forma tangible realmente en estos negocios, Sí. ¿no? De hecho, bueno, con mi área que es Growth, o sea, lo que se suele decir o lo que se suele tergiversar es que, bueno, Growth es encargado de todo el proceso de adquisición, retención de usuarios. Es como que sí, pero la realidad es que toda la empresa tiene que medir eso. O sea, no es un solo departamento. Sí, sí, O sí, sea, sí. Growth puede ser, sí, alguien encargado de levantar las métricas y tratar de... Y las estrategias, quizás. exactamente, de cómo le impacta a cada uno del ciclo de vida del usuario, pero eso no quiere decir que el producto no tenga por qué velar porque tengas un mejor proceso de adquisición. Eso no quiere decir pues, que finanzas no esté inmiscuida en lo que tenemos que garantizar para retener más usuarios y cuánto nos va a costar eso. Eso no implica que marketing no esté inmiscuido también en cómo hacer que el usuario haga su primera transacción más rápido. O sea, no, lo que sí comparto contigo con esto es que, y capaz, el framework no son los OKRs, sino es otra cosa, pero al final lo que termina haciendo eso es qué tan alineado está la empresa en los objetivos que realmente mueven la aguja. Sí. O sea, y yo creo que eso es muy difícil en verdad al final Sí, no. de tenerlo claro, ¿no? O sea, que toda la empresa tenga claro qué es lo que mueve la aguja es un paso en verdad, y lo digo con la experiencia que tengo hasta ahora, es un paso muy adelantado. O sea, porque es como que la empresa realmente ya le dedicó el tiempo a entender qué es o cuáles son sus palancas de crecimiento realmente. La Y allí comunicación. va para allá. Comunicación. Los seres humanos tenemos que aprender y mejorar en comunicarnos. Yo creo que eso es fundamental también, sobre todo en este tipo de empresas donde todos los días está pasando algo. Hay que comunicarse y hay que comunicarnos más en todos los aspectos de nuestra vida. La pareja, o sea, parte del fracaso de lo que están sucediendo ahorita con las dates, las aplicaciones de dates, Tinder, Eso sí. Bumble, Sí, todas esas una cosas, locura. Bumble, al final se traduce en que no hay comunicación entre esa gente. La cantidad de divorcios que hay recientemente se traduce en que no hay, o sea, todo es comunicación. Y entonces, que cuando te decía, dame skills, chamo, Claro. entonces utiliza la última herramienta que yo no sé qué haga de la NASA, que haga que tus empleados sean unos tigres haciendo comunicaciones Claro. entre ellos mismos, con los demás equipos, hacia afuera, todo. Y es que suena como que, ay, qué superficial, Alexandra, pero no. O sea, yo de verdad le tengo ¿Estás fe. convencida? Sí, 100%. 100%. A veces uno no tiene que ponerse... como Místico. sí, que ponerse todo filosófico, qué tal. Claro. Chamo, hay cosas básicas. Correcto. Y uno a veces no tiene que mantener las cosas simples también. Hay que Estoy totalmente de mantenerlas acuerdo. simple, Yo creo con que- intuición Exacto. y ya. Yo creo que la simpleza de las cosas no tienen por qué dejar de ser asombrosas, en verdad. Good quote. Ahí está. Ale, para ir cerrando, Ajá. ¿qué consejos le darías a cualquier persona que escuche o vea este episodio? Tengo muchos consejos, la verdad. Uno solo no me queda, no. Que te apasione realmente lo que haces, porque posiblemente es lo que vayas a terminar haciendo el resto de tu vida, sobre todo si es una apuesta en la que estás poniendo dinero y tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tienes. Entonces, si te vas a meter en un proyecto, métete en un proyecto con el que conectes. No importa si lo que te gusta es vender flores y dices, ay, cóchales, pero mis amigos están haciendo un software que va al espacio. No nos importa. A ti te gusta vender flores y te puede ir bien en tu nicho, como estábamos hablando antes. Se vuelven muy especialistas en ese nicho.
sean los que más sepan de eso. Creería que sigo manteniendo el tema de la humildad. Déjame pensarlos bien, porque está la pasión con la que haces esto y la convicción, la confianza. Tú no vas a poder convencer a nadie de que tú estás haciendo las cosas bien si tú mismo no crees en eso. Y eso es algo que sí te toca, porque los founders al final van a tener que ser speakers, les va a tocar hablar en público, van a hacer 100,000 pitches al día. Para ti tiene que ser algo natural. O sea, este es tu bebé. Claro. Este es tu bebé. Se lo digo a un emprendedor. Y no hacerlo como que, bueno, tengo que resolver y por tener que resolver voy a hacer esto que, bueno, que no me encanta. Eso va a tener patas cortas va a tener patas cortas. Entonces, los emprendimientos necesitan demasiado tiempo. Entonces, es algo que a ti no te preocupe, que lo que tú estás haciendo estés perdiendo el tiempo. O sea, tienes que estar ahí sintiendo que, además, bueno, no sé, lo que te mueve, que hagas a lo que realmente te mueve. Es mi consejo. Bueno, Ale, me encantó el episodio. En Ay, verdad, qué bueno. gracias por sumarte. Gracias por evidentemente acudir a mi llamado. Gracias a ti. Y bueno, como siempre lo he dicho en los episodios anteriores, que no quepa duda de por qué eres un propulsor. Ay, y bueno, yo, Marco, te admiro mucho, de verdad. Creo que me encantaría seguir trabajando contigo en todos los proyectos que hagamos. Eres un excelente profesional, así que yo creo que esto va a tener súper éxito y espero poder ayudarte para que esto se alcance. Ya lo estás haciendo. Ok. Bueno, adiós. ¡Bravo! Se logró.